Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto y gracias a Dios por esta oportunidad tan grande que me da. Y quiero decirles que vamos a iniciar un nuevo estudio, un nuevo libro. Es el libro de Efesios y es un libro muy completo, muy profundo también. Y así como los que estamos aquí, quisiera yo que hasta el final, hasta el último capítulo, que vamos a ver, que todos estemos aquí. De veras, el que entienda este libro va a cambiar su vida. Ya no va a tener envidia con los demás hermanos. Dios va a hacer grandes cosas en usted. Entonces les animo, les pido, y es más, si tienen un compañero, un amigo, un conocido, tráigalo. Que vea lo que hace Dios en nuestras vidas. Para esto, hermanos, les invito a que inclinen su rostro. Vamos a hacer una oración y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, no meramente yo, porque yo qué les puedo decir, hermano, nada. Pero el Señor puede decirnos muchas cosas. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Dios, en esta hora, Padre, eh, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes, sin duda, Padre. No es por casualidad que aquí estemos, no es por casualidad en la que nos reunimos aquí en este lugar, sino que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios, en esta hora, cuando vamos a tener este estudio, este mensaje del libro de Efesios, Dios, te pido tu dirección, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos haga entender, el que abra nuestro corazón y también que abra nuestros ojos espirituales. Dios, quiero ponerme en tus manos, ayúdame, ya sabes que yo no soy digno para empezar, pero es tu gracia y tu misericordia en mi vida. Dios, te suplico todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Ya leímos Gálatas, los dos pasajes que es Efesios y Gálatas, así que vamos a ir a ver un poco de lo que Pablo hizo estando en la cárcel en Roma. Pablo a los Efesios, 4 hombres salen de la ciudad de Roma, alrededor del año 62 después de Cristo. Y estos hombres están en camino a la provincia de Asia, que está localizada en lo que se conoce en el presente como Asia Menor. Estos hombres llevan 4 cartas de las composiciones más sublimes de la fe cristiana, hermanos. Estos documentos eran tan preciosos que serían de un valor inigualable si estuvieran en existencia en el presente. Y Roma no comprendió las palabras o el significado de las escrituras de un prisionero desconocido. Si ellos se hubieran dado cuenta, hermanos, lo que eso era, entonces hubieran detenido a estos hombres y les hubieran arrebatado esos documentos. Cuando estos hombres se despidieron
del apóstol Pablo, cada uno de ellos recibió una carta para llevarla a la zona donde se estaban dirigiendo. Estas 4 cartas, hermanos, se llaman en la palabra de Dios las epístolas de la prisión. ¿Por qué? Porque realmente el apóstol Pablo estaba preso, estaba en Roma. No está en un lugar, en un parque, en un lugar así escribiendo, no, hermano. Él estaba en la prisión. Pablo les había escrito cuando estaba en la prisión en Roma, esperando presentarse con Nerón, que era el César de esa época en particular. Pablo, como ciudadano romano, había apelado su caso ante el César y estaba esperando ser escuchado por él. Estos 4 hombres y sus lugares respectivos de residencia se pueden ser identificados aquí en la palabra de Dios. Les voy a mencionar. Uno de ellos es Epafrodito. Era de Filipos y llevaba consigo la epístola a los filipenses, y lo podemos ver en Filipenses 4:18. El segundo es Tíquico. Era de Éfeso. Llevaba la carta a los Efesios, referencia, podemos verlo en Efesios 6:21 al 22. El tercero es Epafras. Él era de Colosas y es mencionado en la epístola a los Colosenses 4:12. Y llevaba otra carta a los Colosenses. Y tenemos el último nombre, que es Onésimo. Quien era esclavo que había huido de Colosis tenía la carta a Filemón. Filemón era su amo. Uno que era creyente en Cristo, y lo podemos ver ahí en Filemón 1, capítulo 1, versículo 9 al 18. Y estas epístolas componen un cuadro compuesto: Cristo, la iglesia, la vida cristiana, la interrelación y función entre todas ellas. Qué interesante es de veras esta carta. Hermano, y hemos llegado a lo que muchos expositores de la Biblia consideran la cumbre de las verdades escriturales. La misma cúspide y pináculo de la revelación de la Biblia se encuentra aquí en Efesios, uno de los libros más profundos. Usted va a darse cuenta cuando empecemos este estudio, y vamos a hacer lo posible a través del Espíritu Santo, que sea el que nos guíe, que sea el que nos enseñe, que sea el que abra nuestros ojos, que es el que sea el que esté cerca de nosotros. Como nuestro guía, ya les dije, para comprender todo lo que está aquí y lo que se nos indica. Y esta carta maravillosa de Efesios es una de las cartas más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento. La ciudad de Éfeso, comercialmente hablando, era una ciudad bastante majestuosa. Era la segunda ciudad más grande después de Roma. Así que imagínense lo que estamos viendo, lo que estamos hablando, lo que vamos a ver. La cultura que existía en aquel tiempo en la ciudad de Éfeso era mayormente griega. La ciudad fue fundada aproximadamente alrededor de 2000 años antes de Cristo. Fue por los eteos y se le podría llamar una ciudad oriental, una ciudad asiática hasta alrededor
del año 1000 antes de Cristo. Llegaron ahí los griegos, en donde había una mezcla de personas de Oriente con el Occidente. Ahora lo que se relaciona a Éfeso, una persona estaba equivocada cuando dijo, el Oriente es el Oriente y el Occidente es el Occidente y nunca se podrán unirse. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Sin embargo, se unieron en Éfeso durante un largo periodo, aproximadamente de unos 2500 años. Esta ciudad fue una de las más grandes y más ricas del mundo de aquel entonces. Era una ciudad bastante grande, aproximadamente de 200,000 personas. Ya hace 8 días nos dijo nuestro hermano Gama, un aproximado como la ciudad de Tehuacán. Pero esta ciudad era muy grande, muy interesante porque había muchas cosas ahí. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido a Éfeso de visita, no sé, pero más adelante vamos a hablar acerca de eso. Entonces ya les dije que era una ciudad de las más grandes y más ricas del mundo, un lugar cosmopolita, diferentes culturas, estaba ubicado en un puerto que en el presente se ha llenado, o sea, ya no es un puerto, en realidad hoy en día está a 10 kilómetros del océano. Pero cuando Pablo lo visitó por primera vez, él pudo llegar directamente hasta la ciudad. Ahí se podía apreciar una especie de carretera hecha de mármol, hermanos, muy amplia, adornada con una piedra llamada parío, ya que las calderas del monte Pario se había previsto el mármol necesario para decorar aquella calle. Hermanos, ahí se encontraba el arte, ahí se encontraba la cultura. Entonces, ese lugar era muy turístico. Llegaba mucha gente de varios lugares del mundo de aquel entonces. Y ¿saben qué, mi hermano? Ahí se encontraba el arte y la riqueza de los ciudadanos de Éfeso. Y como resultado de eso, ellos habían edificado una de las 7 maravillas del mundo, el mundo antiguo, que era el templo de la diosa Diana. ¿Sí han oído más o menos de eso? ¿Sí han escuchado? Ese ídolo estaba ubicado en uno de esos templos más hermosos que había construido en ese entonces, que incluso había un dicho en aquel lugar, que cuando el sol al salir no veía aún en su trayecto nada más hermoso que el templo de la diosa Diana. Ahí se podía ver y apreciar la obra de arte. Se encontraban el cuadro del pintor griego que se llama Apeles y Alejandro Magno arrojando un rayo. Es uno de los cuadros muy famosos y fue el templo más grande que se haya construido. Era 4 veces más grande que el templo Partenón que está en Atenas, muy similar a él. Digamos que tenía aproximadamente 128 metros de largo por 73 de ancho. Y por fuera, perdón, tenía 100 columnas de mármol.
este templo era una locura, muy grandísimo. Por eso que dice ahí estaba la riqueza de los efesios, los de Éfeso. Pero hermanos, dentro de este gran templo estaba el ídolo de la diosa Diana. Y por cierto, muy vulgar. No era la emblemática diosa Diana de la mitología griega que lo presenta muy bonito, sino que realmente era oriental, era en realidad la diosa de la fertilidad. No era la diosa de la luna, sino la diosa de la fertilidad, y allí se llevaba a cabo toda clase de inmoralidad bajo la sombra de aquel templo. ¿Saben qué, hermanos? Y contra esto, Pablo se tenía que enfrentar. Y a él y los que lo acompañaban en el viaje misionero. Pero una cosa bien importante, el evangelio fue predicado con tanto poder, con tanta efectividad, que como resultado produjo disturbios en la ciudad. Si hemos estudiado el libro de Hechos, ahí nos los dice también. Y no solamente tenían cultura y arte, sino que también practicaban la magia, dice en la Biblia. Veamos, abran su Biblia en Hechos 19, 18 al 20. Hechos 18, 19, perdón, Hechos 19, 18 al 20. Pongan atención nada más, les voy a leer para que ustedes me vayan siguiendo. Dice aquí: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Se da usted cuenta de cómo estaba ahí todo eso? Entre los manifestantes y líderes de la rebelión contra Pablo se encontraban aquellos que manufacturaban los pequeños ídolos de Diana y se manifestaban porque la predicación de Pablo estaba causando una declinación en su negocio. Vea usted Hechos 19, el libro de Hechos capítulo 19, ahí mismo está, 23 al 28, y le voy a dar lectura a ustedes. Nada más síganme, por favor. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Los del camino son los que antes se les llamaba los que seguían a Jesucristo. Les confirmo eso. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que son dioses los que hacen con las manos. El 27 dice: y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¿qué dice? Grande es Diana de los Efesios. ¿Ves cómo está el asunto? ¿A dónde está metido Pablo? ¿Hacia qué se está enfrentando? Pero Pablo siempre, acuérdense,
que va respaldado por Dios. Pablo estaba predicando el evangelio del Dios vivo que da vida mediante el Señor Jesucristo. Como resultado de su predicación hubo muchos creyentes, hermanos. Se hablaba con autoridad. Y obviamente que les dio autoridad. ¿Se acuerdan lo que dice en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder. Y eso es lo que él tenía. Creemos que el evangelio tenía mucho mayor efectividad en esa área que en cualquier otro lugar y época de la historia de este mundo. Y allí, hermanos, allí se formó la iglesia de Éfeso. Y opinamos que esta iglesia alcanzó el nivel más alto de espiritualidad. La epístola de los Efesios nos revela eso. Lo que nos sorprende es que en esta ciudad tan pagana existían personas como tú y como yo que recibieron la palabra de Dios. ¿Saben qué? Ellos podían comprender esta epístola. Pablo no la hubiera escrito de esa manera si ellos no la hubieran comprendido. Así que, hermanos, más adelantito, ya ahorita vamos a entrar a Efesios y que Dios me ayude. Vean Efesios 1, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué dice? Pablo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En primer lugar, Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esta carta, hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo y esto de entrada nos da una buena razón para leer con interés y cuidado el contenido de este documento. Hermanos, indudablemente, Pablo, el apóstol Pablo, es uno de los personajes más interesantes del Nuevo Testamento. Era un hombre extraordinario y en muchos sentidos probablemente uno de los intelectos más brillantes de su época. Era un hombre muy estudiado, uno de los más brillantes, hermano. O sea, no es un cuento todo esto, ni es una leyenda. Es real, son personas reales como usted y como yo. Obviamente tenemos que estudiar, tenemos que buscar y va usted a ver todas estas verdades. Pablo. ¿Quién es Pablo, hermanos? Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y esto nos ayuda a entender un poco. A pesar de que sus padres fueron judíos antes de nacer, Pablo vinieron a ser romanos. Y es un privilegio para un judío de aquella época, muy probablemente nos indica que Pablo venía de una buena posición social, económica, y este era Pablo, romano de nacimiento, algo que en la soberanía de Dios fuera de gran utilidad para el ministerio futuro. En algún punto de esta familia, de la historia de esta familia, es que sus padres se movieron de Galilea a la Asia Menor para establecerse en la ciudad de Tarso. Un importante centro portuario en aquellos días, ahí nació este niño, donde sus padres le pusieron en hebreo Saúl o Saulo, cuyo nombre latino era Paulos o Pablo en español.
y allí se nutrió desde el principio de toda la cultura que le brindaba una ciudad cosmopolita como esta. En Tarso había una universidad conocida por sus cursos de filosofía y sus cursos de medicina. Allí también estaba el templo de Esculapio, el dios de la salud, el cual sería como un hospital clínico para los que estudiaban medicina. Un lugar muy amplio, o sea, había muchas cosas como lo que acabo de mencionar, que probablemente Pablo nunca estudió en esta universidad, porque salió de Tarso a los 12 años, pero difícilmente más bien, él se pudo alejar de la influencia intelectual. ¿Por qué? Pues como les digo, que era de un nivel muy alto de sus padres, era especial, pues tanto él como sus padres querían que fueran la mejor escuela, en la mejor universidad, en el mejor lugar, con los mejores maestros, con los mejores filósofos. Yo no sé qué tanto, pero ahí este hombre le enseñaron y fue criado en la más estricta tradición judaica, concluyendo su educación en Jerusalén. ¿Con quién? Bajo los pies del famosísimo Gamaliel, el rabino más famoso y preparado de aquellos días. Ahí bajo él fue enseñado Pablo. ¿Y saben qué, hermanos? Muy pronto vino a ser evidente la superioridad de este joven fariseo, sus credenciales familiares y religiosas eran impecables. Había recibido educación como pocos hombres de su época. Vamos a ver ahí Filipenses 3, 4 y 6. Está adelantito. Filipenses 3, versículo 4 y 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice yo más, circuncidado en el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que en la ley irreprensible. O sea, era una persona totalmente preparadísima. Añadiendo todo esto a un celo evidente por las tradiciones religiosas de su nación, por algunos detalles que encontramos aquí en el Antiguo Testamento, podemos deducir que con cierto grado de probabilidad que Saulo llegó a ser miembro del Sanedrín en el Concilio Supremo de los Judíos. Así como estaba tan preparado, así podemos creer que él estaba ahí. Para nosotros hoy en día no tiene mucho sentido ser miembro del Sanedrín. ¿O quién le interesa eso? En aquel tiempo era algo así como equivalente a ser elegido como miembro de la Suprema Corte de Justicia el día de hoy. ¿Cualquier persona está ahí? No. Pero Pablo en aquel entonces ahí así podía estar. Y como alguien ha dicho, Pablo era como todo joven judío que anhelaba ser. Y a medida que el evangelio de Jesucristo se expandía, este joven se oponía, ¿cómo cree usted? Furiosamente. Hasta que llegó a ser el más violento antagonista, Pablo usó de todo su poder, toda su influencia para acabar por completo con toda la fe cristiana
en la tierra de Palestina. O sea que tenía algo con los cristianos, más bien con Cristo mismo, porque más adelante lo vemos. Ocupado en esto, ¿en cuál? En su enojo, en su furia con los cristianos, un día se encontraba dirigiéndose a la ciudad de ¿qué? Ya sabemos, de Damasco, cuando repentinamente tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Y el mismo Pablo lo cuenta aquí. Veamos Hechos 26. Hechos 26, 13 al 18. Vamos a ver qué nos dice aquí. Hechos 26. Le voy a dar lectura y me siguen, por favor. 13. Dice, cuando a mediodía oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cualquier persona que persiga a un cristiano lo está persiguiendo Cristo mismo. Aquí dice, yo soy al quien tú persigues. Pero levantándose, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Miren, ¿para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué increíble. Y es así como este arrogante fariseo llegó a Damasco aquel día como un manso corderito. Aquel que perseguía a la iglesia, aquel que los arrastraba, aquel que se los llevaba a Jerusalén, los metía a la cárcel, ahora estaba viendo otras cosas. Dice aquí, guiando por los hombres que andaban con él, porque él estaba completamente ciego y ella estuvo por 3 días hasta que recibió la vista. Ananías, quien el Señor comisionó para poner las manos sobre él, para que Pablo recobrara la vista, realmente Ananías en el principio se espantó. ¿Por qué se espantó? Se espantó cuando le dijo, Señor, que fuera al encuentro con Saulo de Tarso para orar por él. Y esto realmente era lógico. ¿Por qué? Dijo, Señor, he oído de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Hechos 9, 13 al 18. Busque Hechos 9, versículo 13. 9, 13 al 18. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos que invocan el nombre del Señor. Le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Entonces Ananías entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibieses a la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Lo que Pablo experimentó en el camino a Damasco no fue un shock psicológico, no fue un engaño de sus imaginaciones. Precisamente para eso Dios envió a Ananías. Y si alguna duda le quedaba a Pablo de lo ocurrido, allí estaba Ananías para afirmarle esta verdad. ¿Cuántas cosas después a él le suceden? Fue Cristo quien se le apareció en el camino a Damasco, que transformó su corazón y quien lo comisionó para ser apóstol. Y por eso se presenta él a sí mismo en las cartas de los Efesios como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no se impuso a sí mismo ser apóstol, sino él vino a ser apóstol por la voluntad de Dios Todopoderoso. Hermanos, ¿qué es un apóstol? Significa uno que fue enviado. Y en el Nuevo Testamento, aquellos que han sido comisionados por Dios para poner el fundamento de la iglesia. El apóstol era el cargo más alto que existía en la iglesia y significa enviado. Para ser un apóstol existían varios requisitos. No tengo realmente todos, pero 3 o 4 sí les puedo hablar. Número 1, el primer requisito para ser apóstol era que esta persona tenía que haber visto al Salvador Jesús de la resurrección. Y por lo tanto Pablo podía cumplir con ese requisito. El segundo requisito para ser apóstol era que ellos realizaban y escribían la escritura, y Pablo podía cumplir ese requisito mucho más de que cualquier otra persona. Estaba bien letrado, hermanos. Número 3, el tercer requisito era que los apóstoles ejercían autoridad suprema que el Señor Jesucristo les había dado. Si se acuerdan lo que dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. ¿Tenía poder o no tenía poder? Hermanos, tenía mucho poder. Y también nosotros tenemos poder. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, si no recuerdan. Somos templo del Espíritu Santo. Vamos a ver qué más nos dice aquí. Por último, se les dio la misión universal de ser fundadores y pilares de la iglesia primitiva. Efesios 2:20. Esos eran los 4 requisitos que debía cumplir para ser un apóstol, y Pablo, por cierto, que lo tenía que cumplir, lo podía cumplir. Luego dice aquí que el ser apóstol por la voluntad de Dios. Pablo apoyaba su apostolado en la voluntad de Dios en lugar de hacerlo en cualquier ambición personal o en base de algún hombre o de que una iglesia lo había nombrado apóstol.
Él es un apóstol por la voluntad de Dios. Hoy en día hay muchos apóstoles, pero no es por la voluntad de Dios. ¿Sí se han dado cuenta? Que abundan, pero no son apóstoles por la voluntad de Dios. En la epístola de los Gálatas 1:15 al 20, Pablo podía decir que yo soy esa clase de apóstol, es decir, por la voluntad de Dios. En 1 Timoteo 1:12 y versículo 13 también, Pablo se refería constantemente a la voluntad de Dios como base de su apostolado. También podemos ver en 1 de Corintios 1:1, 2 de Corintios 1:1, Colosenses 1:1 y 2 y 2 Timoteo 1:1, en todos estos pasajes bíblicos, diciendo que él es un apóstol por la voluntad de Dios. Ahora está escribiendo a los santos y fieles de Éfeso. Esa palabra santo en el idioma original es agios, agios, no sé pronunciar, y quiere decir apartado o separado, único para Dios. Es decir, que aquello que pertenece a Dios, y tenemos un pequeño ejemplo, los utensilios que estaban en el tabernáculo más adelante cuando estaban en el templo les llamaban utensilios santos. ¿Por qué los llamaban utensilios santos? ¿Acaso porque eran artefactos especialmente santos o porque eran muy lindos o hermosos? No, hermanos, amigos, creemos que estas cosas se veían muy golpeadas y usados luego de andar mucho tiempo por el desierto, pero estaban preparados para el uso exclusivo de nuestro Dios. Hermanos, un santo es aquel que ha confiado en Cristo. En realidad y en el presente hay solamente dos tipos de personas, los santos y los que no son santos. Así que un santo es una persona que ha confiado en Dios. Hermanos, nosotros somos santos, somos adoptados, somos perdonados, somos redimidos, somos herederos de Dios porque estamos en Cristo y que hemos sido separados para el uso único y exclusivo de Dios. Y por eso nosotros debemos darle toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Él merece todo nuestro amor, toda nuestra gratitud, todo nuestro servicio, toda nuestra fidelidad a Él solo. Y esta carga es para todos nosotros y todos aquellos que son fieles y santos. Pero los santos no son santos por la forma que están actuando. Ellos son santos gracias a la posición que tienen en Cristo Jesús, pertenecen a Él para ser usados por Él. Vemos que se hace referencia a los fieles y a los santos, son los mismos, son las mismas personas. Ahora refiriéndonos nuevamente al texto, dice, en Cristo. En es una palabra bien importante, hermanos. Yo no sé mucho de gramática, pero los hermanos que son maestros, ellos sí saben. En Cristo Jesús. Y esto probablemente es lo más hermoso de toda esta epístola. Amplificará mucho más a nosotros. Y vamos a pasar hablando un poquito de esto. Pero para mí, hermanos, la palabra es la más importante. En el Nuevo Testamento, y me estoy refiriendo a esta pequeña preposición, en. ¿En dónde más se ve esta palabra si han leído la Biblia? En nosotros. A ver, ¿han oído lo que dicen Romanos? Dice, y no hay ninguna condenación para los que están
en Cristo. Pero vea que dice ahí en Juan 15. Juan 15. Ahorita le voy a decir la cita. Ok. Juan 15, 4. Antes de eso le voy a leer Primera de Corintios 6, 17. Primera de Corintios 6, 17. Dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu, ¿qué dice? Es con Él. Nosotros le pertenecemos a Él. No hay nada más maravilloso que eso. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ya les dije. ¿Puede usted mejorar esto? Esa es la gran realización de la salvación. Esta expresión, yo en vosotros y vosotros en mí. Esto ocurre muchas veces en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo lo usó mucho y Él lo dijo. Ahora sí, vean lo que dice ahí Juan 14, 4. El Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, permaneced en mí y yo en vosotros. No hay algo más increíble que esto, hermanos. Nosotros estamos en Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo dijo vosotros en mí y yo en vosotros. Hermanos, yo no lo puedo explicar esto. Es algo muy profundo. Hermanos, si los discípulos no podían entenderlo también, ¿saben por qué? Porque no habían oído nunca esa palabra. ¿Cómo está eso? Entonces, cuanto yo, hermanos, sino que por la gracia de Dios, de veras, estamos aquí. Ahora la iglesia, que es el cuerpo, ¿está en quién? En Cristo. Cristo es la cabeza de todas las verdades que están en Efesios, giran alrededor de esta gran verdad. El apóstol Pablo inició con la salutación bastante breve. Muy poquito. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Creemos muy obvia que no podía incluir a todos los creyentes que él conocía. Y más si aún más aún si esto iba a circular a otras iglesias, él no podía mencionar solamente a aquellos que estaban en Éfeso. Así que esto hace que esta introducción sea bastante breve. Vamos a ver versículo 2, hermanos. ¿Qué dice? Efesios 1, versículo 2. ¿Qué dice? Gracia y paz a vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la palabra gracia que encontramos en esta epístola. Sin embargo, vamos a pasar realmente hablando muy breve, muy poquito. Gracia era una palabra de salutación. Los gentiles que tenían de costumbre de saludar aquel día utilizando la palabra gracia. Esta palabra en griego es koros. Cuando dos personas se encontraban en la calle, uno le decía al otro, koros como saludo.
Si usted camina por las calles de Atenas, puede notar en la gente hoy en día, aún se saludan con esta palabra, coros. Es muy similar a lo que nosotros tenemos por las canciones que hay, coros, y se deletrean de la misma forma. Gracia y paz a vosotros. Esta palabra gracia se utilizaba en el mundo pagano, en el mundo secular, pero en el mundo religioso la palabra que se utilizaba era paz. Y esa palabra que uno escuchaba en la ciudad de Jerusalén cuando decían shalom, es paz, shalom es paz. Y Pablo le ha dado a las palabras gracia y paz un significado maravilloso. En realidad lo que él ha hecho las ha elevado al mismo nivel, a un nivel muy alto. Y gracia a Dios, gracia de Dios, la cual es el medio en la cual Dios nos salva. Veremos eso con más detalle cuando lleguemos al capítulo 2 y realmente es fascinante, es totalmente fascinante. Vamos a entender varias cosas y amigo oyente, hermano, hermana, primero tiene que conocer la gracia de Dios antes que tenga que experimentar la paz de Dios. Pablo siempre lo pone en este orden. Hoy en día podemos apreciar por todas partes esta palabra de paz. Y por supuesto lo que ellos están hablando es en general porque paz en muchas partes del mundo o paz mundial. ¿No se ha oído que quieren paz y paz y porque hay guerras, porque hay pleitos y quieren paz? ¿Y sabe qué? Pero el mundo nunca puede conocer la paz, sino hasta que cuando llegue a conocer la gracia de nuestro Dios. Y realmente nosotros no podemos ver esa palabra de gracia. Podemos ver palabras de amor y paz. ¿Sí se acuerdan de eso? Como decían, amor y paz. Pero ¿sabe qué, hermano? Son muchas cosas lo que podemos ver, pero ¿sabe qué? Pero cuando uno los puede ver, quizás en una estampa o de una estampa en un automóvil, no sé, o en cualquier otra parte, no tiene el significado que le da aquí la palabra de Dios. Ya tendremos la oportunidad de poner la atención más adelante en otro estudio sobre todo eso. Ya estoy, hermano, ya estoy finalizando. No se desespere. Esta paz en primer lugar es paz con Dios. Hermanos, nuestros pecados nunca pueden ser perdonados, sino hasta que conozcamos la gracia de Dios y la paz la paz y la gracia que provienen de Dios nuestro Padre. Él llega a ser nuestro Padre cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios y somos regenerados por el Espíritu Santo. Es algo que viene del Señor Jesucristo. Hermanos, realmente que estos mensajes o que este estudio llegue a lo más profundo de nuestro corazón para que podamos entender, para que cambiemos nuestra vida, para que seamos más como que en la mañana estamos escuchando
más acerquémonos unos a otros para que, para que seamos personas diferentes, no como la del mundo. Muchas veces no hay mucha diferencia entre los de allá afuera y los de aquí adentro, porque lo mismo, pero debemos de cambiar nosotros. Lo debemos de cambiar a través de nuestro Señor Jesucristo, que somos diferentes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Realmente le estás diciendo, Señor, sí quiero ser diferente? ¿Sí quiero ser la persona que tú quieres que sea? La oración de Pablo al estar iniciando en este estudio de Efesios es que pongamos un corazón sincero a este maravilloso libro de Efesios. Vamos a ver versículos de este mismo capítulo, versículos 16 y 18. Abran sus Biblias, por favor, y con esto vamos a finalizar. 16 y 18. Dice aquí: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amantísimo Dios, y gracias Dios de veras por este libro que tu hijo Pablo lo escribió a través de ti, Señor. Gracias porque nos enseña grandes cosas. Solamente, Señor, que nosotros no podemos entenderla muchas veces, pero Dios, tú nos las has revelado ya. Ya la tenemos, Señor. Ahora, Señor, usa nuestras vidas. Que nos seamos personas o cristianos comprometidos primeramente contigo. Ayúdanos, Señor, en estos estudios. Ayuda a mis hermanos que vienen también, los que van a exponer este maravilloso libro. Dales revelación, dales entendimiento, dales sabiduría a cada uno de ellos. Y a mis hermanos presentes también, que les cambies ese corazón, Señor, y que podamos servirte como tú quieres que te sirvamos. Te amamos, Señor, pero gracias por esa paz que tú nos das, a través de tu gracia. Te amamos, Señor, y te lo pedimos todo esto en aquel nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.